El billete de avión estaba aún sobre la encimera, junto a la llave de la furgoneta, pero mi nombre no aparecía en la lista. Se habían ido. Mi cuñada, había orquestado todo para que el viaje familiar a la cabaña fuera solo con S y los niños. Mi primer pensamiento fue rabia, un fuego seco contra la mezquindad de M, pero cuando marqué el teléfono de S para gritarle por su cobardía, M contestó. Su voz no era de burla, sino de pánico. Murmuró algo sobre una emergencia de última hora. La maleta de S seguía aquí, pero su pasaporte no. Si S estaba supuestamente en el aeropuerto, y M acababa de responder su teléfono, ¿por qué había olvidado el pasaporte? Y lo más inquietante, ¿qué era esa mancha seca de color óxido en el borde de la encimera? ¿Y si M no solo me había hecho a un lado, sino que también le había hecho algo a S? Actualización. Pasaron 12 horas desde que encontré la casa vacía y esa mancha horrible. La rabia por haber sido excluido del viaje se desvaneció por completo, reemplazada por una alarma fría y densa. Había llamado a M, mi cuñada, de inmediato. Ella me había dicho que ese estaba bien, que era un problema de negocios que surgió justo antes de embarcar, y que yo no debía preocuparme ni intentar contactarla. Ella lo resolverá y te llamará, dijo M con una voz forzada que intentaba sonar tranquila, pero que se quebró en el silencio posterior. ¿Negocios? Ese no tenía negocios. Ese era mi hermano. Y el viaje era una simple escapada de fin de semana, no una misión diplomática. Algo no encajaba. Revisé la cocina de nuevo. La mancha color óxido que ya había intentado ignorar como salsa de tomate seca, estaba demasiado cerca del borde de la encimera. Lo que me hizo sospechar más no fue la mancha en sí, sino que la taza de café de S aún estaba a un lado, su contenido frío y a medio terminar. S nunca dejaba café a medias, y mucho menos se iba de viaje sin terminar su ritual matutino. Era su ancla. Pero el verdadero punto de inflexión fue el teléfono de S. Como M lo había contestado, asumí que se lo había llevado. Sin embargo, lo encontré escondido, metido entre los cojines del sofá del estudio. Estaba en modo avión, y al desbloquearlo, usé su cumpleaños, un código que él no cambiaba hace años. La aplicación de mensajería se abrió automáticamente. No había mensajes para M, ni para los niños, ni siquiera para mí. Solo un chat abierto con AA, un nombre que no conocía, sin foto de perfil. Y el último mensaje de S, enviado anoche, decía: espero que esto valga la pena. Si no vuelvo, diles la verdad sobre la caja fuerte. Una caja fuerte. S no tenía una caja fuerte. M dijo negocios. Pasaporte olvidado. Café a medias. El miedo a lo que M le pudo haber hecho a S se transformó en una necesidad ineludible de saber qué era A, qué caja fuerte era esa, y por qué M estaba tan desesperada por mantenerme lejos. Tenía que investigar de inmediato, aunque la verdad fuera mucho más aterradora que la traición de haberme excluido del viaje. Actualización. 18 horas después de que M me llamara. Me siento como un detective de tercera división en una película de terror. La pista de la caja fuerte me atormentaba. S y M vivían en una casa de diseño abierto, sin secretos aparentes. No había un solo lugar donde esconder algo tan grande, a menos que no estuviera en la casa principal. Me puse a buscar, pero no lo hice al azar. Me centré en los lugares donde S pasaba horas. Su estudio, el sótano, donde guardaba herramientas que nunca usaba, y el garaje. Empecé en el estudio. Revisé detrás de los libros, debajo de los cajones, incluso levanté la alfombra. Nada. Fue en el garaje, sin embargo, donde encontré el primer elemento perturbador que no podía ser accidental. Había una zona en el fondo, cerca de donde S solía aparcar su viejo coche de colección, cubierta por una lona. La lona no estaba allí por la suciedad, sino por algo que cubría. Al levantarla, encontré un nicho mal reparado en la pared de hormigón. Era pequeño, del tamaño de una caja de zapatos grande. No era una caja fuerte, pero era un escondite. Estaba vacío. Parecía que algo pesado y rectangular había sido removido recientemente. Había restos de yeso roto y una capa de polvo perturbada. Si ese era el escondite, ¿qué se llevaron? Y lo más importante, ¿quién? Volví al móvil de S para investigar a A. Decidí no arriesgarme a encender los datos móviles. No fuera a hacer que alguien detectara la conexión. En lugar de eso,
Utilicé la función de olvidé mi contraseña en sus redes sociales, esperando que alguna pista estuviera en el correo electrónico. Me tomó media hora, pero finalmente accedí. A no era una persona, sino una inicial que S había usado como código para referirse a la doctora Aurora, su antigua terapeuta de pareja. Lo supe por los correos electrónicos que se intercambiaron, todos cifrados bajo un asunto críptico. Sesión 57. Leí el último correo de S a la doctora Aurora, enviado hace 2 días. Creo que M ya lo sabe todo. Me temo que está planeando algo grande para deshacerse de mí antes de que pueda hacer público lo que encontré. La cabaña es solo una excusa. Si no nos vemos el lunes, la verdad sobre el desfalco está guardada. Por favor, contacta a mi nombre completo, él sabe dónde empezar a buscar. Necesita el contexto de la caja fuerte. Mi cuerpo se quedó helado. No era solo traición personal, era algo criminal. ¿Desfalco? ¿Deshacerse de mí? La traición de M de apartarme del viaje ahora se veía bajo una luz mucho más siniestra. No era por mezquindad, era por necesidad. M sabía que yo era la única persona que S le confiaría este secreto. Al mantenerme fuera, M había comprado tiempo. En ese momento, el miedo se transformó en una necesidad brutal de venganza. M me había quitado a mi hermano. Tenía que encontrar la prueba del desfalco, antes de que M pudiera cubrir sus huellas. Recordé que S y M tenían una cuenta de almacenamiento en la nube compartida, la única cosa que compartían digitalmente, que usaban para guardar fotos de los niños. Usé la contraseña de S, que por suerte era la misma, y accedí a la carpeta de archivos compartidos. No había fotos recientes. Había, sin embargo, una carpeta oculta llamada Evidencia. Dentro de Evidencia, no había documentos, sino un único archivo de audio de 12 minutos, etiquetado simplemente como Noche del martes. Hice clic en reproducir, con el corazón latiéndome en el pecho tan fuerte que temí que M lo oyera a cientos de kilómetros de distancia. La grabación comenzó con un sonido de lluvia intensa, y luego la voz de S, baja, confrontando a M. ¿Sabes lo que va a pasar si ese dinero no aparece, M? Dijo S, su voz tensa. Van a venir a por ti. Y entonces, escuché la voz de M. No era la voz forzada de pánico que había escuchado en la llamada telefónica, sino una voz fría, calculada, que nunca antes había oído. No, S, respondió M con un tono terriblemente tranquilo. Van a venir a por ti. Porque la única persona que sabe dónde está ese dinero ahora mismo, soy yo. El audio terminó abruptamente, con un ruido sordo, como algo pesado cayendo o golpeando la encimera de la cocina. ¿Esa mancha color óxido? ¿Ese ruido sordo? Todo encajó en un instante aterrador. M no solo me había traicionado la confianza de S hasta un punto inimaginable. Tenía que encontrar ese dinero. Tenía que encontrar a M. La única forma de encontrar la prueba total era enfrentarla directamente en la cabaña. Pero ¿cómo diablos llegaría allí sin que ella supiera que venía? Actualización. Pasaron 24 horas desde la revelación. Ya no había vuelta atrás. La decisión era simple. Confrontar a M de inmediato o perder a S para siempre. Elegí el enfrentamiento. La cabaña de la familia estaba a 4 horas en coche, aislada en las montañas. Sabía que si iba en mi furgoneta, M se daría cuenta. Tenía que llegar de incógnito, lo que significaba el autobús local, el coche de alquiler más barato en la siguiente ciudad, o mejor aún, un favor a un viejo amigo. Contacté a C, un compañero del trabajo de S que era piloto de drones. Le dije que era una broma para el cumpleaños de M, que quería grabar su sorpresa desde el aire. C aceptó sin hacer preguntas, pero me dio algo más valioso que el dron, la ubicación en tiempo real de M, a través de una aplicación de seguimiento familiar que, convenientemente, M usaba en S para saber dónde estaba. Sabía que M no esperaría mi llegada hasta la noche, si es que le esperaba. Llegué al pueblo aledaño a la cabaña justo al mediodía. El lugar estaba cubierto de nieve fresca, lo que significaba que mi coche de alquiler dejaría huellas claras, así que tuve que caminar la última milla, arrastrándome a través de un denso bosque de pinos, sintiendo que cada rama que rompía gritaba mi posición. La cabaña se veía pacífica, casi bucólica. Las luces estaban encendidas, el humo salía de la chimenea, los niños jugaban en la parte delantera, haciendo un muñeco de nieve. Eso me dio una pausa momentánea. Si M estaba a salvo, ¿dónde estaba S? Usé el dron de C. Lo lancé desde el bosque y lo elevé silenciosamente. En la vista aérea, pude ver a M en la terraza,
hablando por teléfono. Su voz no era audible, pero su lenguaje corporal me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba tensa, mirando a su alrededor, como si esperara una emboscada. Luego, el dron captó algo más. Junto a la cabaña principal, había un pequeño cobertizo, siempre cerrado con llave. Lo vi claramente, la luz estaba encendida y la puerta, ligeramente entreabierta. Me acerqué arrastrándome por la parte trasera, utilizando la cobertura de la maleza y los troncos apilados. El olor a pino y humedad era intenso. Al asomarme por la ventana del cobertizo, la escena se grabó en mi memoria. No era ese el que estaba dentro. Era un hombre que no conocía. No era la doctora Aurora. Era un hombre musculoso y con aspecto de seguridad privada, con el mismo rostro frío que M había usado en la grabación de audio. Estaba manipulando una pequeña maleta de metal. Y al lado, lo que parecía ser mi hermano, sentado en una silla, atado de pies y manos, con cinta adhesiva sobre la boca. Estaba vivo, pero visiblemente exhausto y herido. Tenía un corte en la frente. La traición me golpeó con una fuerza física que me hizo jadear. M me había mentido. Ese no estaba en un viaje de negocios. Estaba secuestrado, a manos de su propia esposa y un matón contratado. M colgó el teléfono en la terraza y gritó a los niños que entraran, que hacía demasiado frío. Vi mi oportunidad, pero también el riesgo. Si entraba a la cabaña, sería una confrontación directa, y M me dominaría. Si rescataba a ese primero, el ruido alertaría a ambos. Me decidí por lo más peligroso, atacar el eslabón más débil, y obtener la prueba. Volví corriendo hacia el coche de alquiler, saqué la navaja multiusos que siempre llevaba, y en lugar de enfrentarme, me dirigí al único rastro que M no podría esconder, la furgoneta familiar que habían usado para el viaje. Sabía que, si ese había dejado una pista, estaría ahí. Abrí la puerta del conductor, la cerradura era fácil de forzar, y busqué desesperadamente, debajo de los asientos, en la guantera, y lo encontré, un diminuto USB, camuflado con suciedad y pegado al forro del asiento. Era la segunda parte de la evidencia. Cuando me di la vuelta para salir de la furgoneta, la puerta de la cabaña principal se abrió. Era M. Ella no podía verme, pero estaba caminando directamente hacia la furgoneta. Ella había venido a comprobar algo. Mi corazón se detuvo. Me arrojé al asiento del pasajero, intentando ocultarme mientras M abría la puerta del lado del conductor, a menos de 1 metro de mí. Escuché su respiración agitada mientras revisaba debajo del asiento. Ella no vio el USB, porque yo lo tenía, pero en ese momento, su mirada se dirigió a mi pierna, que sobresalía ligeramente bajo la guantera. El aire se congeló. Ella gritó, un sonido estrangulado y gutural que se ahogó en la nieve. Yo me lancé fuera del coche, corriendo hacia el bosque. Pero M fue más rápida de lo que recordaba. Me alcanzó. Sus uñas arañaron mi chaqueta, intentando agarrar el USB. Nos enzarzamos en un forcejeo violento, resbalando sobre la nieve. Me empujó contra un árbol, y perdí el control de mis movimientos, sintiendo el golpe sordo en la nuca. Cuando la vi levantar una rama gruesa y rota, lista para golpearme de nuevo, supe que no se detendría. Grité un nombre, el único nombre que podría detenerla momentáneamente. So. Está atado en el cobertizo Tesei. M se detuvo, su rostro una máscara de horror, no porque hubiera sabido el secreto, sino porque el grito alarmó a alguien más. El matón, acababa de salir del cobertizo, con una pala en la mano, mirando directamente hacia nosotros. La confrontación en la furgoneta había fallado. La confrontación en el bosque había comenzado. Y ahora, tenía 2 de ellos persiguiéndome a través de la oscuridad que empezaba a caer. Actualización. 1 hora en el bosque, huyendo por la vida. La oscuridad es mi única aliada. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensaba que M y A podrían seguirme por el sonido. La nieve amortiguaba mis pasos, pero también ralentizaba la huida. Sabía que el matón, era más rápido, pero M, impulsada por el pánico, era la más peligrosa. Me acerqué al borde de un acantilado pequeño, una zona que ese y yo conocíamos bien de niños. Era mi única opción. Me detuve abruptamente detrás de un gran tronco caído. M llegó primero, jadeando, con la rama aún en la mano. Su rostro estaba descompuesto, más allá de la rabia, en una desesperación fría. «¡El USB! ¡Dame el USB!», gritó,
su voz rasposa rompiendo el silencio del bosque. ¿Para qué, M? Logré responder, recuperando el aliento. Ya lo tengo. Ya sé dónde está ese. Ya sé sobre el desfalco y la doctora Aurora. M se lanzó hacia mí, la rama impactó en el tronco y astilló la madera justo donde estaba mi cabeza. Yo rodé, ganando unos segundos vitales, y me puse de pie. No sabes nada, siseó M. Ese lo hizo. Él robó el dinero de la empresa de su padre. Él me lo quitó. Yo solo estaba intentando salvar a mis hijos de que crecieran con un ladrón. La acusación me dejó momentáneamente paralizado. ¿Cés, un ladrón? El hermano que yo conocía. Mientes, le espeté. La grabación. Te escuché. Dijiste que tú eras la única que sabía dónde estaba el dinero. Le tendiste una trampa. Y un matón por la codicia de un viaje familiar. M se echó a reír. Una risa histérica y rota que me dio escalofríos. Es mi hermano, no un matón, estúpido. Y vino a ayudarme a poner fin a esto. A poner a ese donde no pueda hacer más daño. Mi cabeza procesaba la información a la velocidad del rayo. El matón A era en realidad el hermano de M, mi otro cuñado, el que supuestamente vivía en el extranjero. Una doble traición aún más profunda. Me di cuenta de que mi grito en la furgoneta había sido un error. Había alertado a dos personas desesperadas. Justo entonces, A apareció por detrás de M, la pala brillando débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Estaba en silencio, yendo directamente a por mí, con un propósito sombrío. Tenía el USB y la verdad, pero estaba acorralado. M aprovechó mi distracción por A y se abalanzó. Esta vez, fue un forcejeo puro. Ella era pequeña, pero su fuerza, alimentada por años de resentimiento y miedo, era demoledora. Intentó morderme la mano para que soltara la prueba. Yo no tenía más remedio que defenderme. La empujé con toda mi fuerza. M perdió el equilibrio y resbaló en el hielo, cayendo por el borde del acantilado. No fue una caída mortal, sino un golpe seco y doloroso unos metros más abajo, seguido de un gemido ahogado. A se detuvo en seco. Vio a su hermana, luego me miró a mí, sosteniendo la pala como un arma. El sonido del bosque desapareció, solo quedó nuestra respiración pesada. Esto no tenía que terminar así, me dijo A, su voz por fin audible, llena de un cansancio abrumador. Lo terminasteis vosotros, repliqué, apuntando con el USB a ese, todavía atado en el cobertizo. Todo lo que tenéis que hacer es dejarle ir. A bajó la pala lentamente. El acto fue una confesión. Él no estaba allí para matarme, solo para cubrir a M. La caída de M había cambiado la dinámica. ¿El USB tiene todo, verdad?, preguntó A. Asentí. Documentos, transferencias. La prueba de que S intentó denunciar el desfalco antes de que M lo detuviera. A respiró hondo, mirando el lugar donde M había caído. Tienes media hora de ventaja. Luego vendré a por ti. Pero no por el USB, sino por ella. Sabía que no podía confiar en él, pero era la única oportunidad. Corrí. Ya no hacia mi coche, sino hacia el cobertizo. La puerta estaba abierta. S, al verme, intentó hablar a través de la cinta. En un frenético baile de navaja multiusos y manos temblorosas, corté las ataduras. S se tambaleó al levantarse, pero me abrazó con una fuerza que me dijo que no estaba todo perdido. La doctora Aurora, logró susurrar S. Ella tiene la dirección de la policía. Vete. Sácalo, y no confíes en nadie. Salí corriendo del cobertizo, dejándolo a él y a M, aún en el suelo, gimiendo, atrás. Mi objetivo ya no era la venganza, sino la supervivencia y la entrega de la prueba. Corrí en dirección opuesta a A, sabiendo que mi vida dependía de esa pequeña memoria, USB. Había ganado la prueba, pero había perdido a mi familia. La traición había consumido todo. Actualización. 10 meses después. Entregué el USB. M y A fueron arrestados en la cabaña. S fue liberado, pero la conmoción fue profunda. El USB probó que M no solo encubrió el desfalco que ella misma cometió contra la empresa del padre de S, sino que inculpó a S para quedarse con la herencia y los niños. La policía encontró la evidencia clave. El dinero estaba escondido en el falso fondo del nicho, la caja fuerte que habían vaciado antes de mi llegada, y que M planeaba reubicar. M cumplirá una larga sentencia. S está libre,
La verdad está fuera, pero la familia se rompió. Yo lo perdí todo. Mi cuñada, mi hermano por un tiempo, está en terapia con la doctora Aurora, la inocencia de mis sobrinos. Lo irónico es esto. Hace una semana, ese me llamó. Me dijo que había abierto la carpeta evidencia del USB para recuperar algunas fotos antiguas. Encontró un archivo de audio más. Era de ese, la noche antes de su secuestro, hablando con A, el hermano de M, sobre cómo M estaba intentando inculparlo. Pero al final de la grabación, S le dijo a A, si no logro salir de esto, por favor, encárgate de que los niños no crezcan odiando a su madre. Y borra ese rastro de la furgoneta. Si te pilla, la arruinará a ella y a los niños. Prométeme que la vas a proteger. La traición fue de M, pero el verdadero protector de M, incluso en su peor momento, fue S. Y yo, al exponer la verdad, lo arruiné todo. Para bien y para mal.